Bueno, pues vamos a leer una vez más el texto, ya por última vez, el texto de Santiago 1 hasta el versículo 11, y ya pues después en enero seguiremos con el tema de la tentación o el tema de cómo soportar. Y luego Santiago, a partir del versículo 12, va a ir a un paso más allá. Hasta ahora ha hablado de las pruebas y lo que nos va a decir es que incluso una prueba puede llegar a convertirse en una tentación si no la sabemos manejar. Dice versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Bueno, lo que queremos ver hoy es acerca de la sabiduría, que el otro día, perdón, pero está eso así porque hemos tenido que bajar la pantalla, si no, no se ve bien por el dibujo, por el decorado para el teatro de Navidad, pero bueno, el texto va a salir a vuestra derecha, así que lo vais a ver bien. Pero queremos ver, estamos viendo en Santiago, si no lo veo no lo creo, hablamos de que primero la fe se tiene que ver en nuestra paciencia, en nuestra perseverancia, y ahora queremos ver que la sabiduría es ver los sabios propósitos, y lo he puesto ahí en grande, de Dios. Sabiduría es ver los sabios propósitos de Dios. O sea, no es saber ver mis propósitos, sino saber ver los propósitos de Dios para nosotros en nuestra vida. Bien, pero antes tenemos un problemilla que salvar un problemilla, digamos. Muchas veces nosotros decimos, no, si Dios nos ama, ¿por qué permite ciertas cosas malas en nuestra vida? Y ese en muchas ocasiones es nuestra visión de las cosas. Si Dios me ama, si soy un hijo, una hija suya, ¿por qué Dios está permitiendo ciertas cosas en mi vida o ciertas cosas malas? Por las cosas buenas no nos quejamos, ¿no? Pero por las malas sí solemos quejarnos. Si Dios me ama, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Bueno, cambiar esa visión no es fácil. Y muchas veces desde los púlpitos tampoco se ayuda a cambiar esa visión. Es un poco como que Dios, es un poco como que la oración y el pedir sabidurías para saber salir adelante en el problema que nosotros tenemos. Bueno, eso lo vimos la semana pasada, no voy a entrar. Pero, por ejemplo, el Salmo 100, David dice que nosotros somos ovejas de su prado, ¿no? Ovejas de su prado, dice que somos. Ovejas de su prado. Y la pregunta es, ¿tú te ves como una oveja de su prado? ¿Te ves como una oveja del prado del Señor? ¿Vives como si tuvieras dueño o el dueño eres tú? Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, cantaba el otro, ¿no? Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. ¿Recordáis esa canción, no? Los más mayores sí lo recordamos. ¿Interpretas tu vida como si otro decidiera por ti o la vida tú tienes que decidir? Esta es la cuestión. David dice que nosotros somos ovejas de su prado. Es decir, Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. ¿Tiene derecho Dios a determinar lo que te pasa a ti o lo que me pasa a mí? ¿O no tiene derecho Dios? Es decir, cuando ocurre algo en mi vida, ¿Él tiene el derecho o no? Bueno, esta es la visión que a veces tenemos nosotros. Aunque no lo expresemos, pero en muchas actitudes y en nuestra vida, en muchas cosas, parece que tenemos esta visión. Y tenemos que cambiar la visión de nuestra razón de ser. Sobre todo cambiar nuestra visión de nuestra razón de ser. Porque ¿para qué existimos? ¿Cuál es la razón de ser en la vida? Eso tenemos que preguntarnos, lo creo, como hijos, hijas de Dios. ¿Para qué existimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué no el Señor no nos ha llevado? ¿O por qué ya no, cuando nos convertimos, no nos llevó el Señor? O sea, eso no sé si tú te lo has planteado, seas joven o más mayor, ¿no? ¿Por qué existes?
¿Cuál es el propósito de que tú existas? David dice, ¿no? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, nosotros somos criaturas de Dios y Dios es el que nos creó. Bien, y quiero avanzar en algo aquí. ¿Fuimos creados para Él o fuimos creados para pasar lo mejor posible en este planeta? ¿Para qué hemos sido creados? ¿Para Él o para pasar lo mejor posible aquí en este planeta mientras Dios no tenga bien en llevarnos? Cuidado, no caigamos en el deísmo. ¿El deísmo qué es? Aquí os lo pongo. El deísmo es Dios creó todo, pero ahora las cosas operan por sí mismas. No hay nadie mirando, no hay nadie controlando ni decidiendo lo que nos ocurre. Eso es el deísmo. Creen que hay un Dios, alguien por ahí que anduvo un día y creó el universo, pero hoy día nuestras vidas no están gobernadas por Él, ni mucho menos. Sino, bueno, pues a ver qué tal te va, unos tendrán mejor suerte, otros tendrán peor suerte. Pero la Biblia no habla del deísmo, ¿no? La Biblia habla del teísmo, y el teísmo es cuando sí Dios creó todo y hoy lo controla todo. Y Dios lo controla todo. Hay dos maneras de leer la vida. Primera, vivir para hoy y para este mundo. Vivir para hoy y para este mundo. Y nosotros, más de lo que sospechamos, estamos preparados para vivir así. La Biblia hace mucho énfasis en esto, en que nosotros no tenemos que vivir para el hoy, que no tenemos que vivir para este mundo, que tenemos que ser extranjeros, que tenemos que ser peregrinos, que somos siervos de Dios, que tenemos una ciudadanía celestial, una patria celestial, que nos espera un destino glorioso que el Señor tiene para nosotros. Pero esta es una forma de vivir para hoy y para este mundo. En esta perspectiva, por lo menos de la gente, Dios es injusto, es insensible o inexistente. O sea, o Dios no existe y estamos aquí a ver qué tal nos va, o si tú le dices que Dios existe, te va a decir, bueno, y si Dios existe, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios no? ¿Qué hace Dios? ¿O por qué Dios no hace con no sé qué? Y volvemos a lo de antes. ¿Nosotros nos planteamos lo mismo en nuestra vida o somos diferentes? Cuando nos toca vivir una circunstancia negativa, ¿qué es lo que pensamos? ¿Pensamos lo mismo? Segunda manera de vivir, para mañana, para el mañana y para otro mundo. Existimos para la gloria de Dios y no para que Él nos dé una vida libre de problemas. Por eso Santiago les ha dicho, y Pedro también les dice a los que les escribe, que cuando vengan pruebas no se sorprendan. Y Juan incluso habla de que si el Espíritu de Dios habita en vosotros podéis vivir las pruebas y las circunstancias de otra manera a lo que la gente manda. Bien, yo hago una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando viene una prueba a nuestra vida estamos pensando en qué tiene Dios con eso? ¿En qué propósitos tiene Dios? ¿Cómo se quiere Dios glorificar? Normalmente no lo pensamos. Y esto ya lo dijimos cuando tratamos los primeros versículos. Normalmente pensamos en a ver cuándo salimos de esta. A ver cómo salimos de esta. Y si tenemos un problema, que sea lo más rápido posible y si te he visto no me acuerdo. Pero ¿cuántos pensamos? Bueno, Señor, esto, ¿en qué te puede glorificar esto? Aunque sea negativo, ¿no? ¿En qué te puede glorificar esto? Romanos 14, este es un versículo, simplemente os lo voy a leer. Romanos 14 es un versículo con unas implicaciones pues muy serias, ¿no? para nuestra vida. Romanos 14 dice, el versículo 7, dice, pero ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿cómo sigue? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La implicación son serias, ¿no? Nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida no nos pertenece. Aunque nosotros pensemos que nosotros somos
los dueños de nuestra vida, no es así. Nuestra vida no nos pertenece. Y lo que Pablo está diciendo es, si sufro para Él. Incluso si Dios me lleva, mi vida es suya para hacer lo que a Él le plazca. Y esto hay que entenderlo a la hora del sufrimiento, de las pruebas y de lo que Santiago está diciendo. Y esta es parte de la sabiduría de la que vamos a hablar. En 3 palabras, soy de Él. En 3 palabras, soy de Él. Incluso yo con mi vida, la Biblia dice que yo soy un administrador de mi vida. Un administrador de mi tiempo. No soy dueño de mi tiempo ni de mi vida. ¿Recordáis, no? Alguna parábola que Jesús contó. Aquel que se puso a construir graneros. Y que dijo, bueno, tiraré esos y edificaré otros, porque, bueno, era una persona emprendedora, estupendo, ¿no? Pero, necio, esta noche viene a por tu alma. Y lo que has hecho, ¿de qué vale? ¿De qué sirve? Así que nosotros como cristianos tenemos un reto grande por delante. Y es no dejarnos, Pablo lo dice en Romanos, ¿no? En no dejarnos amoldar por la sociedad y por lo que la gente piensa, porque en la sociedad se excluye a Dios, lo sabemos. Así que si esto es verdad, todo lo que tengo es de otra persona, todo. O sea, tu tiempo es de otra persona, tu vida es de otra persona, tu dinero mío no es, pero tuyo tampoco, es de otra persona. Y Él dispone como quiere de cualquiera de esas cosas en nuestra vida. No tiene esa persona todo el derecho de hacer como quiera conmigo, incluso si eso demanda dolor. Es decir, nosotros no digo que tengamos que ser masoquistas, pero muchas veces rechazamos el dolor. Y claro, a veces, por ejemplo, cuando vemos historias y biografías de misioneros, de hombres y mujeres de Dios, que Dios ha usado y está usando, nos parece chocante, ¿no? Nos parece chocante que menosprecien el sufrimiento. Yo creo que os lo he dicho, ¿no? Cuando Hudson Taylor vivió en China, perdió a su mujer, 2 de sus hijos, lo pasó fatal durante décadas allí en China, en una situación muy difícil, físicamente hablando, muy difícil. Y cuando él se retiró y regresó a Inglaterra ya muy mayor, le hicieron una entrevista. Le dijeron, señor Hudson, ¿vale la pena todo el esfuerzo y el sacrificio que usted ha hecho durante estos años? Y Hudson Taylor dijo, ¿sacrificio? No he hecho ningún sacrificio en mi vida. Esa es otra manera de entender las cosas, otra manera totalmente distinta. ¿No somos ovejas de su prado, acaso? Aunque sean negras, pero somos ovejas. Jesús habló, ¿no?, de la renuncia, de dejar de tomar su cruz y seguir a Jesús. Tomar su cruz y seguir a Jesús. ¿Es el señorío de Cristo una sugerencia o una exigencia? Cuando hablamos de señorío, ¿de qué hablamos? Yo soy el siervo, ¿no? Y Dios es el que manda, el amo. Yo soy el esclavo, Él es el amo. Entonces, ¿cuál es el fallo? No debería haber ninguno, ¿no? Porque seguir el señorío de Cristo no es una sugerencia, es una exigencia. Marcos 8, ¿no? Cuando dice, todo el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. Cuando pierdo mi vida, la encuentro. Y cuando me aferro a ella, la pierdo. ¿Recordáis Jim Elliot? No es tonto aquel que pierde aquello que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. Bien, esta es una introducción, porque creo que es necesario para lo que vamos a hablar ahora. Ahora vamos con esto, con la sabiduría es ver los sabios propósitos de Dios. Vamos a hablar una cosa con y otra sin. ¿Cómo tener esa sabiduría para ver los propósitos sabios de Dios, según Santiago? Primero vamos a ver que es con reconocimiento. Tenemos que reconocer una cosa. Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Lo primero que tenemos que reconocer es que
la sabiduría en nosotros es una falta. No somos personas sabias por naturaleza. Todo lo contrario, somos personas torpes. Se nos compara, lo acabamos de decir, se nos compara ¿con qué? Con ovejas. Y las ovejas no son animales sabios, astutos, inteligentes, son más bien torpes. La sabiduría no es que Dios bendiga lo que yo, que sé mucho, le pido. Yo que sé mucho, ya sé lo que quiero y lo que Dios quiere, entonces se lo pido para que Él me lo dé. Eso no es sabiduría. Eso dijimos el otro día que a lo mejor es sagacidad, pero sabiduría no. Tenemos que hacer un inventario de vez en cuando en nuestra vida. Es decir, los últimos tiempos, este último año, por ejemplo, ¿qué decisiones hemos tomado? ¿Qué decisiones hemos tenido que tomar en nuestra vida? Pues de vez en cuando es bueno ver, valorar y decir, bueno, esta decisión estuvo bien y esta pues estuvo mal. Y corregir, ya está, no pasa nada. O sea, equivocarse es ¿cómo se dice? De sabios, de ser humano. Bien. No, ¿qué dije? Bueno, equivocarse también. Sí. Gracias. Bueno, equivocarse también, rectificar, por supuesto. Bien. Apoyarnos en nuestra propia prudencia está prohibido. Proverbios dice, no te fíes en tu propia prudencia. No te fíes de tu propia prudencia. Confía en el Señor, reconócelo en tus caminos y Él enderezará. Es decir, que confiar en nuestra propia prudencia está prohibido. ¿No? Bien. ¿Por qué está prohibido? Porque si tú miras atrás, cada error en la vida ha sido falta de sabiduría, realmente. Y cada acierto ha sido resultado de la sabiduría. Cuando a veces echamos una vista atrás y vemos una decisión, la que tomamos que fue un error, un fracaso, ha sido porque no pedimos a Dios sabiduría. No consultamos a Dios, no hemos orado para pedir sobre esa cosa, para que Dios dijera, para que Dios nos ayudara, no. Tomamos nosotros la decisión y luego le pedimos a Dios que bendiga esa decisión, ¿no? Y muchas veces, pues, es verdad, miramos atrás, ¿por qué hemos metido la pata? Porque no hemos sido sabios, no hemos sido sabios. Y los aciertos han sido un resultado de buscar al Señor. O sea, cuando nosotros hemos buscado al Señor, Señor, bueno, tengo esto, yo no sé qué hacer, Señor, ayúdame para aquí, para allá, esto, Señor, lo otro, no sé qué. Y hemos visto el resultado de buscar al Señor, porque aquí la sabiduría está unida a la oración, ¿no? Porque dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, o sea, tiene que ver con la oración. Sabiduría y oración van juntas. ¿A quién Dios da sabiduría? Bueno, Daniel 2:21 dice a los entendidos. Y aquí Santiago nos va a hablar. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿no? Falta de sabiduría, pídala y le será dada. Sin embargo, en otros textos de la Biblia nos dice que Dios da sabiduría al que tiene sabiduría. Ahora, ¿cómo casamos estas dos cosas? Bueno, digamos que Dios da más sabiduría a aquellos que la pidieron en el pasado y la pusieron por práctica. Por eso hablamos de si no lo veo, no lo creo, ¿no? Es decir, lo que Santiago dice es, si tú en un momento dado tienes falta de sabiduría, es una persona que ha tenido paciencia, ha tenido fe, según los primeros versículos, y se la dice, si tú tienes falta de sabiduría, pídala a Dios, y Dios da a esa persona abundantemente, y le será dada. Pero si lo comparas, ves que el que pide sabiduría es el que ha tenido que tomar una decisión en el pasado, ha sido sabio y ahora Dios le da más. Pero luego va a decir, pero si alguno no tiene esto, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que es como que Dios está diciendo, como que Santiago está diciendo, bueno, si tú en el pasado has pedido sabiduría y has actuado conforme a esa sabiduría que has pedido, Dios te va a dar. Pero si tú en el pasado has pedido sabiduría y has hecho lo que a ti te da la gana y has dudado, pues Dios no te la va a dar. En otras palabras, ¿no? Es así de claro, ¿no? O sea, dame sabiduría. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué quieres la sabiduría? ¿Para qué quiero la sabiduría? Pero
Quédate con eso que tenemos que profundizar un poco más. Bien, reconocer esta falta de sabiduría es el punto de partida para el creyente que desea depender de Dios. O sea, si queremos depender de Dios, tenemos que partir de aquí. Yo tengo falta de sabiduría. Es decir, si yo quiero ser sabio para entender cuáles son los propósitos de Dios para mí, yo no tengo sabiduría. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? ¿Tú los conoces para ti? ¿Conoces lo que va a pasar mañana contigo, lo que va a pasar pasado mañana, lo que va a pasar dentro de un año? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué caminos te va a llevar el Señor? ¿A dónde te va a llevar? No lo sabes, ¿verdad? Pues este es el punto de partida. Bueno, como yo no lo sé, Señor, pues entonces pido por sabiduría. Pido para que tú me ayudes a entender cuáles son tus propósitos para mí. Insisto, por eso dimos la introducción, no cuáles son los míos para mí. Pues claro, los míos para mí siempre van a ser estupendos, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestros planes para nosotros mismos? Pues estar bien, tener un buen trabajo, una familia, dinero, salud, en fin. Esos son los planes que cualquiera de nosotros desearíamos, humanamente hablando. Pero a veces Dios, pues dice, pues no, esto no es mi plan para ti. Y ahí hay que ser sabio. Por eso los primeros versículos, Santiago ha dicho que cuando te viene una prueba en tu vida, tú tienes que tener paciencia, tienes que tener perseverancia y tienes que tener fe, o sea, confiar en el Señor. Confiar que aunque tú tenías un plan A, ¿no? Dios no tiene por qué comprar ese plan A para ti. Puede ser que Dios tenga otro plan. Por eso, Señor, yo tengo falta de sabiduría. No entiendo lo que me está pasando, no entiendo por qué viene esta prueba a mi vida, así que pido sabiduría, Señor. Pido sabiduría. ¿Me explico? ¿Estáis agarrando el hilo más o menos? Bien, porque si os dais cuenta, tenemos que hilar con los primeros versículos. Es interesante que la palabra falta de sabiduría, la palabra falta, este es el verbo griego, significa estar desposeído. O sea, si alguno está desposeído de sabiduría, o si alguno está destituido o deficiente. Y era una palabra que se usaba en las transacciones para hablar de estar sin fondos. Cuando tú estás en una cuenta, no tiene un duro. Pues eso es lo que dice, ¿no? Si alguno tiene falta de sabiduría, o sea, si alguno está sin fondos en la cuenta, sin sabiduría, ¿ahora qué tiene que hacer? Pedirla a Dios. Si alguno, a ver si yo intento explicarlo. En griego hay algunas oraciones distintas, ¿no? Las que empiezan por sí y va seguido de a veces otras cosas, ¿no? Pero bueno, esta en concreto no tenéis por qué saberlo, pero quiero explicarlo, ¿no? Esta es una oración condicional en griego. Es decir, Santiago sabe que tal vez no lo van a admitir, pero lo necesitan. O sea, dice, si alguno tiene falta de sabiduría. Santiago no tiene claro que lo van a admitir, que tienen falta de sabiduría, pero les dice, pero esto es lo que hay con vosotros. Estas son palabras para nosotros, ¿no? Porque tantas veces pensamos que tenemos sabiduría, tantas veces pensamos que podemos manejar nosotros las situaciones, y como estamos sin fondos, estamos deficientes, destituidos, desposeídos de sabiduría. Ahora, pensamos que la tenemos. A nadie le gusta que le digan tonto, ¿no? Claro, a nadie le gusta que le digan tonto. Pero esto es casi como decirle, bueno, si hay un tonto aquí, pues, para decirlo de alguna forma, ¿no? Si alguno está desposeído de sabiduría, o sea, a nadie le gusta que le digan, mira, eres un simple. Claro, pero reconocer esta falta es el punto de partida. Por ejemplo, yo no veo que cuando Jesús le dijo a los discípulos, hombres de poca fe, no veo que los discípulos se pusieran a discutir con Jesús. Oye, ¿qué nos estás llamando? ¿Tú qué te crees? No, o sea, sí, y era verdad. En ese momento no tuvieron fe, era verdad. Así que creo que ninguno tendremos problema en asumir que algún momento tendremos falta de sabiduría. Y entonces necesitamos pedirla.
Pídala es un imperativo presente, que quiere decir que continúe pidiendo o que persista en pedir. Esta es la idea, ¿no? Si alguno tiene falta de sabiduría, continúe pidiendo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, o sea, continúe pidiéndola, persista en pedir. ¿Por qué? Pues porque, vale, hoy tú tienes una circunstancia en tu vida y pides al Señor sabiduría y el Señor te muestra, te arroja luz a tu vida a la hora de tomar una decisión, bien, pero mañana es otro día. Y mañana probablemente necesitaremos otra vez sabiduría para otras circunstancias y para otras pruebas que vendrán en la vida. Así que otra vez tengo falta de sabiduría, otra vez estoy sin fondos. Por eso Santiago nos va a decir, y por eso Pedro nos va a decir, no os sorprendáis. Y cuando dice no os sorprendáis, quiere decir dejad de sorprenderos ya. Esa es la idea de Pedro. Dejad de sorprenderos ya. Es como lo que nos pasa a nosotros, o sea, nosotros no somos muy diferentes a ellos, ¿no? Es decir, yo paso una prueba en mi vida, estoy ahí regular, pido al Señor, me doy cuenta que no estaba preparado para esto y pido sabiduría, Dios me la da, salgo como puedo de esa circunstancia, a veces peor, mejor, lo que sea, ¿no? Y dentro de X tiempo la vuelvo a vivir y ¿qué me ocurre? Exactamente lo mismo. Me sorprendo de la prueba, digo, otra vez esto, pero Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me mandas esto? ¿Y por qué no a fulanito? Y a aquel, fíjate tú qué bien le va y yo voy así, y no sé cuánto, y ya estamos otra vez sin fondos. Por eso dice Santiago, así que continúe pidiendo o persista en pedir. Creo que la sabiduría es algo que deberíamos de pedir todos los días a Dios, todos los días. Dios da a todos. Es interesante, ¿no? Cuando dice el texto, sin reproche. O sea, no, sin reprochar nada. Lo que dijimos, ¿no? Yo no he sido sabio. Bueno, si yo soy lo suficiente humilde para ir a Dios y pedirle, pues Él no me va a echar en cara nada. No me va a echar en cara nada, ¿no? Sino que otra vez me va a iluminar y me va a dar sabiduría. Así que primero, lo que dijimos, ¿no? Con reconocimiento. Reconocimiento de nuestra falta de sabiduría. Segundo, sin reservas, sin reservas. Versículo 6. Pero pida con fe. Aquí ahora entramos, ¿no? Pida con fe. Con fe es con confianza. La palabra fe es confianza. Pida con confianza, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, o sea, la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vamos a ver esto que habla aquí. Una ola del mar se rige por distintas causas externas. Una ola no decide ser una ola ella sola, ¿no? Una ola no dice, pues hoy quiero ser ola. No, hay unas causas. Es decir, viento. El viento produce las olas, la gravedad produce oleaje, las mareas produce oleaje, la luna, la influencia de la luna produce oleaje, o por ejemplo un barco produce oleaje. Y bueno, pues, y las olas, por ejemplo, si hay un barco, pues una chalanita pequeñita, un barquito pequeñito, no hace las mismas olas que un transatlántico, ¿no? Porque, bien, así que una ola se rige por distintas cosas externas. Es decir, algo externo la crea. Algo externo crea la ola. La ola no se crea a sí mismo. Hay un agente externo que la crea a la ola. Y Santiago dice, pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada de un lado por el viento y echada. Es decir, es interesante que la expresión original no es tanto una ola, sino un oleaje o una sucesión de olas. Pero a lo que queremos ir, Santiago nos exhorta entonces a no permitir que las circunstancias nos hagan como personas o como cristianos. O sea, el que pida con fe, no dudando, porque si tú dudas, al final lo que te crea a ti, lo que te hace a ti, no son tus convicciones ni tu fe en Dios, sino las circunstancias. El viento, la luna, la gravedad, un barco. ¿Entendemos el símil que está haciendo Santiago? O sea, una ola es creada de una forma externa,
el viento, por ejemplo, ¿no? Que la arrastra de un lado para otro. Bien, y ahora dice, pues el que pida, pida con fe, no, que no sea como una ola. O sea, si nosotros no podemos dejar que las circunstancias nos hagan como personas. ¿Me explico? ¿Sí? Porque si nos dejamos arrastrar, mal vamos, mal vamos. Pedir con fe. Bueno, pedir con fe es orar confiando en el carácter de Dios. Eso es pedir con fe. Pues Santiago dice, pedir con fe es pedir confiando en el carácter de Dios, en los propósitos de Dios. Vamos a explicar esto. Es confiar y recibir cosas que tú ni siquiera has pedido. Eso es pedir con fe y recibirla con fe. Yo pido algo, por ejemplo, pido que el Señor me bendiga en algo, bien, lo recibo. Pero también tengo fe en que aún algo que yo no he pedido, confío en el Señor. Por ejemplo, pues yo de repente una enfermedad nadie la pide, pero cuando la recibe, pues uno tiene que tener fe también ahí y no permitir que ese viento me forme a mí como una ola. Mateo 6:31, recordáis, ¿no? Ese pasaje donde habla, vamos a leerlo un momento, si queréis acompañarme, si no, pues yo lo voy a leer. Aquí se me ha roto una hoja. Mateo, capítulo 6, es un pasaje pues muy conocido, ¿no? Por todos. Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, ¿qué serán añadidas? ¿Qué comeremos, qué vestiremos o qué beberemos? Las cosas básicas de la vida. La Nueva Traducción Viviente traduce como estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. O sea, una persona que no conoce a Dios no busca el reino de Dios. Lo que domina su pensamiento y su vida son las cosas por añadidura que vienen. ¿Sí? Tal vez por eso nuestras oraciones se han vuelto tan inefectivas, digo yo. Porque a lo mejor solo estamos pidiendo por las añadiduras y nos olvidamos del reino de Dios. Solo pedimos por las añadiduras, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dé las cosas estas que necesitamos. Que sí, que Dios lo sabe, pero los incrédulos, dice, dominan el pensamiento de ellos. Pero vosotros no, vosotros el reino de Dios y su justicia. Lo que hablamos, ¿no? Sabiduría para saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. El propósito con mayúsculas, de Dios para mi vida. Y las personas que no conocen al Señor no lo entienden, porque para ellos son las añadiduras solo en su vida. Es pasarlo por aquí, por esta tierra, lo mejor que puedan. Pero nosotros no, dice Jesús. Vosotros buscad primero el reino de Dios y no esas añadiduras. Lucas 11:9, ahí os lo dejo. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Es interesante, estaba leyendo acerca de esto. Lo que no dice este pasaje. ¿Qué es lo que no dice este pasaje? Pedid y se os abrirá, llamad, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Bien, ¿qué es lo que no dice el pasaje? Bueno, el pasaje no dice, pide lo que quieras y Dios te dará lo que tú quieras. Eso no lo dice el pasaje. Pide lo que tú quieras y Dios te dará lo que tú quieras. No dice eso el pasaje. ¿Qué no dice tampoco? Busca lo que tú entiendas y vas a encontrar exactamente eso. Tampoco lo dice el pasaje. Tampoco, si miramos el contexto. ¿Qué es lo que tampoco dice? Llama y seguro que la puerta que tú estás tocando y tú estás pensando, esa se te va a abrir. El pasaje no dice eso. O por lo menos no está implícito en el pasaje. Bueno, ¿qué es lo que sí implica? Por eso hablamos, ¿no? Pida con fe. Santiago dice,
Que quiera sabiduría, pida con fe, con confianza en el Señor, o sea, en el carácter de Dios. Yo no pido lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Ahora veamos una diferencia. Por ejemplo, ¿qué se implica? Pide y se te va a dar. ¿Sí? O sea, tú pides al Señor y se te va a dar. ¿Pero qué? Y aunque recibas lo que tú no estabas pidiendo, se te dará algo mejor que lo que tú sí estabas pidiendo. Pedid y se os dará. O sea, Dios te va a dar. Pero tú tienes que tener sabiduría de parte de Dios y pedirla para aceptar sus propósitos y su voluntad. Y muchas veces lo que yo pido y se me va a dar. Pero a veces se me va a dar algo mejor incluso de lo que yo estaba pidiendo. ¿Qué sí implica también? Busca y vas a encontrar. ¿Pero qué vas a encontrar? Bueno, cuando lo encuentres y cuando encuentres lo que no te guste, pues Dios te ha llevado a encontrar algo mejor que lo que andabas buscando. O sea, yo pido y busco y voy a encontrar, sí, pero a veces encuentro algo que era mejor que lo que yo tenía, que lo que yo estaba buscando. Porque tenemos que confiar en el Señor, ¿no? O sea, por eso pida con fe, con confianza. Pido lo que Dios me va a dar, es lo mejor para Él y para mí. Aunque yo no lo entienda ahora, aunque me duela, aunque me sea difícil, pero Dios siempre me va a dar, muchas ocasiones, algo, me va a llevar a encontrar algo mejor de lo que yo andaba buscando. O cuando dice, toca y se te abrirá, lo mismo, ¿no? Nosotros tocamos esta puerta y pensamos que Dios la va a abrir sí o sí. Y si no la abre, pues la tira abajo a patadas, ¿no? Si no la abre, la tira abajo a patadas la puerta. Bueno, pues lo que sí implica, toca y se abrirá. Dios es tan bueno que Él te abrirá la puerta que Él quiere y no la que te llevará a ti a un desastre. Porque muchas veces las puertas que nosotros queremos abrir sí o sí nos llevan al desastre, nos llevan a nada bueno. Pero cuando yo confío en el Señor y tengo fe, cuando yo creo que estoy pidiendo para que Dios me conteste conforme a su propósito y confío en Él y no dejo que las circunstancias me lleven de un lado para otro, pues yo confío, no pido con fe y recibo. Pero recibo lo que Dios tenga para mí. A veces sí, a veces yo pido sabiduría a Dios, el Señor me ilumina y pido algo concreto y Dios me da eso concreto. Sí, está bien, perfecto, no pasa nada. Pero cuando dice pida con fe, pida con confianza, sabiendo que Dios sí te va a contestar. Pero te va a contestar de acuerdo a sus propósitos, que normalmente van a ser mucho mejores que los nuestros. Afortunadamente, Dios no nos concede todo lo que pedimos. Afortunadamente. Con fe no dudando. Con fe no dudando. ¿Os acordáis cuando, pongamos un ejemplo de esto que pone un escritor, cuando en Hechos 12 están orando por la liberación de Pedro? A Pedro lo habían encarcelado y estaban orando, ¿no? Estaban orando allí para que el Señor, ¿cuál era su oración? Que el Señor librara a Pedro. ¿Sí? Ok. De repente, el Señor libra a Pedro y Pedro aparece en la puerta y toca y sale allí Rode. La chica esta, Rode, sale y ve a Pedro y ni le abre la puerta. Y se va allí a hablar con los que estaban orando para que Dios liberara a Pedro. Y Rode le dice, mira, está Pedro ahí en la puerta. ¿Y qué dicen ellos? No, no puede ser. Pero vamos a ver, ¿estás orando por la liberación de Pedro? No, no puede ser. Y ella insiste. Y cuando insiste, ¿qué le dicen? ¿Recordáis? ¿Qué era? Un ángel. No, es un ángel. O sea, estaban dispuestos a creer que era un ángel el que estaba en la puerta que Pedro que había sido liberado por el Señor. O sea, ¿qué será más fácil creer? ¿Que era un ángel o que era Pedro? O sea, estaban dispuestos a creer que era un ángel por lo cual no habían orado, que Pedro por lo cual sí habían orado. ¿Os dais cuenta?
Pida no con fe, no dudando. Y estos son un claro ejemplo de lo que es pedir dudando. Estamos aquí haciendo una vigilia de oración por Pedro, pero no nos creemos que Dios va a liberar a Pedro. No nos lo creemos, pero estamos orando. Bien, eso es pedir sin fe. Eso es dudar. Preferían creer un ángel por lo que no habían orado que liberación por lo que sí estaban orando. La fe que dice sí y la incredulidad dice no. La fe dice sí, la incredulidad dice no. A veces somos como corchos sobre las olas. Suben y bajan echados de atrás hacia adelante y andan un corcho en el mar, ¿no? Para todos los lados y ahí somos llevados para todos los sitios. Mira, duda, no dudes. ¿Qué duda tiene en mente Santiago cuando dice pida con fe no dudando? ¿Qué duda tiene en mente? Esto tenemos que entenderlo. ¿Qué duda tiene en la mente cuando él dice pida con fe no dudando? Bueno, por el contexto del pasaje, que son las pruebas, puede ser que Santiago tenga en mente tal vez dudar de Dios. Pida con fe no dudando. Porque antes ha hablado de que cuando estéis en diversas pruebas, tenedlo por sumo gozo y perseverar y ser pacientes y esperar en el Señor. Y tal vez pedir con fe, no dudando, esa duda Santiago está pensando que a lo mejor es dudar de Dios, de que Dios está enviándole lo mejor para él. Bueno, hay muchos ejemplos que podríamos mencionar en la Biblia de esto. O tal vez dudar del provecho de la prueba. O sea, yo estoy pidiendo, Señor, estoy pasando una prueba, dame sabiduría, pero realmente no estoy pidiendo sabiduría, sino que estoy pidiendo es que Dios me quite de ahí cuanto antes. De esa manera estoy dudando del resultado y del beneficio de la prueba. O tal vez ¿es Dios bueno con lo que me está pasando? Es como últimamente se dice, ¿no? Dios es bueno todo el tiempo. Y qué frase más bonita hecha, ¿no? Pero cuando toca una circunstancia difícil, ¿qué? Pues ahí hay que pedir sabiduría para seguir creyendo que Dios es bueno y para seguir actuando pensando que Dios es bueno. Y cuando pidamos, no dudar. Bueno, Señor, dame sabiduría para soportar esta prueba. Dame sabiduría para glorificarte a ti en medio de esta prueba. Porque yo no tengo sabiduría, Señor, pero yo voy a pedir sin dudar. Sin dudar en lo que Dios va a tener para mí. Porque a veces tú oras en una prueba para que, lógico, ¿no, Señor? Pues, y Dios no te quita esa prueba. Y a veces esa prueba empeora todavía. Y eso, ahí hace falta no dudar. Bueno, porque lo decimos muchas veces sin querer. Decimos, bueno, es que a veces oramos para que se solucione una cosa y todavía empeora, decimos. ¿Verdad que lo hemos dicho alguna vez? Es que yo estoy orando para que esta situación se solucione y ahora empeora. Bueno, ¿qué estamos queriendo decir con eso? Eso es orar dudando. Porque si yo oro para que esa situación esté en las manos de Dios y Dios se glorifique, Él lo va a hacer. Pase lo que pase. Pida con fe, no dudando. Porque si no es como una ola que va a ser arrastrado para todos los lados. Bueno, la fe y la duda no deben coexistir al mismo tiempo. No, es que son incompatibles uno con el otro. La fe y la duda. ¿Tengo fe o dudo de que tengo fe? ¿Dudo de que tengo fe o tengo fe con duda? Bueno, o sea, parece un trabalenguas, ¿no? Pero hay que preguntarse, hay que preguntarse. Le pedimos a Dios sabiduría, pero dudamos de que Dios nos la dé. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tomamos las riendas de las cosas. ¿Y qué pasa cuando nosotros tomamos las riendas de las cosas? Nada bueno. Y aún así, Santiago dice, bueno, si estás de nuevo en esta situación, pide al Señor. Y Él, sin reproche, te dará sabiduría hoy. O sea, yo necesito sabiduría hoy, no ayer ni mañana. Es hoy cuando yo la necesito. En un momento oramos y al minuto siguiente dudamos. O sea, nos pasa a todos, si somos honestos, ¿no? Estamos orando por algo y dudamos de que eso vaya a ocurrir.
así es muy difícil que Dios nos pueda bendecir. Así es muy difícil que Dios nos pueda bendecir. ¿Por qué? Pues porque el propósito de Dios a veces no es el nuestro. Y si yo en medio de la prueba dudo, es difícil que Dios me pueda bendecir. O que yo incluso me sienta bendecido por Dios. Porque a veces no es solamente que Dios me está bendiciendo, sino yo me siento bendecido por Dios o no. Por ejemplo, tengo que pasar una circunstancia negativa. ¿Eso para mí qué es? ¿Dios me está bendiciendo a través de eso? ¿Puede estar bendiciéndome a través de eso? ¿Me siento bendecido por Dios a través de eso? Esa es la cuestión. O sea, cada circunstancia en nuestra vida, lo que decíamos al principio, Dios tiene todo el derecho sobre nosotros a disponer de nuestras vidas. Y cuando Dios dispone de nuestra vida en una u otra forma, eso siempre es lo mejor para ti y para mí. Siempre. Por eso hablamos muchas veces, y no sin razón, decimos, es que encontrar y saber la voluntad de Dios es difícil. Estoy de acuerdo, es difícil. Es difícil saber la voluntad de Dios, claro, saber los propósitos de Dios para mi vida exactos es difícil. Pero por eso Santiago nos dice que si alguno está sin fondos, pídale a Dios sabiduría. Claro que es difícil, por eso necesitamos sabiduría. Si fuera tan fácil, pues ya está, ¿no? Coser y cantar, pero esto no es coser y cantar. Versículo 7, en este segundo punto que estamos viendo, que era sin reservas. Versículo 7. ¿Qué más nos dice Santiago? No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Esto así, sin explicarlo, puede sonar duro, ¿no? Puede sonar, pues vaya tela, ¿no? Bueno, intentemos explicarlo. Lo primero es, la palabra pensar ahí, por cómo está construida la palabra, es un juicio subjetivo. Como cuando, por ejemplo, Pablo dice a los corintios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa es un pensamiento subjetivo de él que cree que está firme, pero no es la realidad. Y aquí es lo mismo, ¿no? No piense quien tal haga. Su pensamiento subjetivo es, bueno, pues yo pido con fe, pido dudando y ya está, y no hay problema. No piense. Bien, la negación que precede al mandato es, deja de pensar así. Esto ya lo he explicado varias veces y lo vuelvo a explicar. Cuando, por ejemplo, como aquí en Santiago 1.7 tienes, no piense, hay una negación seguida de un verbo en imperativo. No piense. Pensar es no pensar así es una orden. Pero normalmente en griego, en la gramática griega, una negación seguida de un imperativo quiere decir dejar de hacer eso. O sea, lo que Santiago estaría diciendo es, no es que no piense, sino que deje de pensar así. Esa es la idea. Deje de pensar así. Bien. ¿Quién tal haga? Es muy interesante porque en los lingüistas nos dicen que es una expresión un tanto vulgar la que Santiago usa, ¿no? Es como, no piense ese hombre o ese, ¿no? O sea, hay el Robertson dice que es como si Santiago estuviera señalando con el dedo a alguien, ¿no? Ese que no piense eso. Es una expresión, dicen que es una expresión un poco corriente, ¿no? Digamos, para usar un poco fuerte, ¿no? Un poco que chocaba, ¿no? Así que, pero el griego, la idea es, no piense ese hombre, o deje de pensar ese hombre, que recibirá cosa alguna. Ahora bien, en el contexto, ¿qué está diciendo cuando dice, no piense que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor? ¿Qué es esa cosa alguna en el contexto? Una petición hecha dudando, que recibirá nada del Señor. O sea, si tú estás pidiendo por algo y estás dudando, eso te va a llevar a ser una persona inconstante, te va a llevar a ser como una ola que vas para allá, no sabes lo que pedir,
estás tú tomando decisiones, por otro lado crees que el Señor puede hacerlo, estás orando para que Dios te ayude, pero tú estás haciendo tus cosas a tu rollo, estás pidiendo que Dios te bendiga, pero realmente no crees que Dios te va a bendecir. ¿Entendéis el contexto de todo lo que estamos diciendo? Así que específicamente sería aquí, ¿no? Quien piensa subjetivamente eso, no piense que va a recibir algo. O sea, es imposible que reciba algo del Señor. Porque él, ni siquiera él no está claro él mismo. No sabe ni lo que quiere. No sabe ni para dónde quiere ir. Es un veleta. Para donde venga el viento, ¿no? Pues allá va. Lo que dice Santiago es, quien actúa así, a ver, no crea que va a recibir cosa alguna de esta del Señor. No puede ser. Versículo 8 dice, el hombre, amplía lo del 7, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Realmente la palabra doble ánimo es doble alma. La palabra ánimo aquí en griego es la palabra alma. O sea, tiene dos almas. Una persona que tiene dos almas. Bien, inconstante, es una palabra muy interesante porque es una palabra compuesta de tres partes, de la partícula a, que significa no, o in, pero no, kata, que es hacia abajo, y istemi, colocar o establecer. O sea, es una persona que va en picado hacia abajo, una persona que va en picado hacia abajo. Está claro, en el contexto, en su relación con el Señor, en su fe y sus decisiones, va en picado. Y esto es verdad, ¿eh? Si tú ves en la Biblia, hay personajes que cuando obedecieron a Dios les fue bien. Cuando pidieron a Dios sabiduría, les fue bien. Pero cuando no pidieron a Dios sabiduría y tomaron sus decisiones, así para abajo fueron, ¿eh? Para abajo. Bien, inconstante significa carecer de fundamento. Significa ser irresoluto. Significa tambalearse como un borracho. Y de carácter voluble. De hecho, no sé si lo he escrito aquí, pero hay un escritor muy bueno que él dice que la imagen es de un borracho cuando va caminando, ¿no? No sé si habéis visto, los más jóvenes a lo mejor lo han visto, un meme que hay de un señor que va borracho y está con la música de Michael Jackson caminando. No, bueno, pues está muy bien porque va caminando y parece como Michael Jackson, pero va caminando, o sea, se va tambaleando. Bueno, pues este autor usa como esta figura, ¿no? Una persona que va, o sea, no da una derecha. Y ahora bien, esto, fijaros, porque uno cuando lee este texto puede decir, ¿qué va a pasar conmigo, no? Bien, el texto no habla de la duda fugaz que todos podemos tener en algún momento, ¿no? Sino de el que continuamente la tiene. No está hablando de que si alguno de nosotros en algún momento podemos dudar, claro, todos hemos dudado. ¿Quién no ha dudado en algún momento? ¿Quién no ha tenido falta de sabiduría en algún momento? ¿Quién no? Pues todos, ¿no? No está hablando de una persona que en un momento dado toma una mala decisión. No está pensando en una persona que en un momento dado pide sin fe, dudando, sino la idea es el que continuamente la tiene. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice al final, es inconstante, ¿cuándo? En todos sus caminos. O sea, que inconstante en su vida, en general. Y esto es así, al final te lleva hacia ahí. Alejarse del Señor, insisto, te lleva hacia ahí. Pensemos por ejemplo, en Sansón. Sansón tenía unos privilegios que Dios le había dado, por decir un ejemplo solo, ¿eh? Sansón tenía unos privilegios que Dios le había dado. Y él lo tenía muy fácil, seguir aquellas cosas que Dios había determinado para él, aquellos propósitos que Dios había determinado para él. Pero él no tomó decisiones sabias en un momento dado. Y el texto allí en Jueces te va diciendo, y descendió Sansón, y descendió Sansón, y descendió Sansón, seguía descendiendo. Y al final Sansón fue una persona inconstante en todos sus caminos. Porque de repente lo ves al principio en su vida, bueno, ahí, una persona que Dios escogió, tal, luego después lo ves tomando alguna mala decisión, pero en el texto si lo lees así, con un poquito desde afuera, ¿no? Ves que de repente ves a Sansón inconstante en todos sus caminos.
A su vida, ya un desastre, ya no obedecía a lo que Dios tenía de que no podía tocar un cadáver, no obedeció a sus padres, no obedeció al Señor, no fue una persona prudente, hizo lo que, o sea, lo ves, ¿no? Bajar, inconstante en todos sus caminos. Bundjay Banyan dice, es un señor de dos caras, dice Banyan cuando describe a esta persona inconstante en todos sus caminos. Un hombre de dos caras, dice él, ¿no? Bueno, él amplía mucho más, ¿no? Que no lo vamos a tocar, evidentemente. Aquel que no puede confiar en Dios, dice Banyan, tal vez no sea digno de confianza. Tampoco. Aquel que no es capaz de confiar en Dios, posiblemente no sea digno tampoco de confianza. De confianza. Bien, un pequeño resumen de los versículos del 2 al 8. El cristiano no está exento de las pruebas en la vida. No está exento de las pruebas de la vida. Segundo, estas pruebas bien afrontadas producen un resultado positivo. Uno puede tener una prueba y la prueba producir un efecto positivo en mi vida. Tercero, pero necesitamos sabiduría de Dios para caminar por esta vida conforme a los propósitos de Dios. ¿Por qué? Pues porque de repente nos vemos en una prueba, nos vemos en una dificultad, en un dolor, en una aflicción. ¿Qué hacer? ¿Cómo pensar? ¿Qué visión, qué cosmovisión tener de lo que me está pasando? Pedir sabiduría. Cuarto, tanto a la hora de pedir sabiduría como de vivirla, hay que hacerlo con fe. Con fe, con confianza en el Señor. Confiando en el carácter de Dios y sus propósitos. Confiando en el carácter de Dios. Cuando a mí me pasa algo negativo en la vida, yo tengo que confiar en el carácter de Dios, en que Dios sigue siendo bueno, en que Dios sigue siendo soberano, en que Dios sigue siendo santo, en que Dios sigue siendo justo, etcétera, etcétera, etcétera. El carácter de Dios. Yo tengo que confiar en ese Dios cuando me ocurre. Ahora, ¿qué hago? Pedir sabiduría. Señor, esto que está pasando, Señor, ¿qué quieres con esto? Señor, ¿qué estás hablándome? ¿Qué quieres trabajar en mí, Señor, con esto? ¿Cómo quieres que yo te glorifique en esto, Señor? ¿Cómo quieres que yo te sirva? ¿Cómo quieres que yo pueda ayudar a los demás? Eso es pedir con sabiduría. Eso es pedir con sabiduría. Pero pedir para mí, pues es pedir con egoísmo. Porque algo negativo en las manos de Dios puede ser definitivo en nuestra vida, para servirle, para glorificarle. Y como dijimos al principio, no estamos aquí para pasarlo lo mejor que podemos por esta vida, sino para glorificarle a Dios, ¿no? Como Jesús dijo, ¿no? Padre, te he glorificado. Jesús lo tuvo claro, ¿no? Padre, yo te he glorificado. Ya está. Ese es el resumen, ¿no? De la vida de Jesús. Padre, yo te he glorificado. Y el sufrimiento de Jesús, ¿hablamos del sufrimiento de Jesús? De lo que él tuvo que pasar. Pues todo el sufrimiento, toda la prueba que Jesús pasó, con sabiduría la convirtió en algo bueno para ti y para mí. Y las pruebas de la vida, con sabiduría, las podemos manejar también para, primero, glorificar a Dios y para que sea bueno para nosotros. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo, si tengo que hablar de Job, yo me quedo con el Job del capítulo 42 y no del 1 y del 2. Porque el capítulo 42 es otro Job muy distinto al que era en el capítulo 1 y 2. Y ahí sí vemos a un Job distinto, ¿no? Pero ¿qué lo hizo? Las pruebas, ver los propósitos de Dios. Y él no lo entendía y protestaba contra el cielo y decía esto y lo otro y no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando Dios le hace ver su carácter, quién Él es, Él le hace ver que Él es soberano, que Él administra todo esto, que Él es un Dios sabio, un Dios bueno, un Dios creativo. Y Job dice, Señor, ahora sí, ahora sé que tú todo lo puedes. Y Job tuvo sabiduría para seguir en adelante seguro. Penúltimo, dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión, porque eso nos hace ser inconstantes. ¿Por qué?
Porque nosotros no vivimos una vida normal. Tú y yo no vivimos una vida normal. Una vida normal la vivíamos antes. Pero ahora nuestra vida no es ni medio normal, ni medio normal. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dueños de nosotros. Tenemos a alguien que está por encima de nosotros. Y por eso no ser sabio en nuestra propia opinión nos hace ser inconstantes. No entender, no saber en todo momento qué tiene Dios para nosotros, nos hace ser inconstantes y andar como las olas del viento, como las olas que los mueve, que la mueven y la crean las circunstancias. Y nosotros somos llamados a orar con sabiduría para que lo que somos no sea resultado de nuestras circunstancias. Y, para terminar, vivamos sobriamente en sus sabios propósitos. Vivamos sobriamente en sus sabios propósitos. Porque cuando volvamos vamos a ver, o sea, ¿te parece que esto del 5 al 8 es un problema? Pues ni te digo cuando lleguemos al 12, al versículo 12. Porque ahí va para arriba todavía, ¿no? Hay otro problema peor que el que hemos hablado. Y otro problema todavía peor en el que necesitaremos sabiduría. Bien, ¿alguna pregunta o comentario que queráis aportar o preguntar?